Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con nuestro invitado de la noche, Rafael Tobías Crespo. Pérez. Pérez, sí, por favor, porque las madres siempre la dejan por fuera. Es diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Fue el creador de la Ley de Tránsito, Movilidad, Transporte y Seguridad Vial. Ley 63-17. Okay. La ley tiene un año, Tobías, pero buenas noches primero. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tobías. Buenas noches, Joana, buenas noches, Alexander, y también a todos los televidentes. Y agradecido de la invitación en el día de hoy, presto siempre a responder las preguntas. La ley como tal tiene un año, Tobías, pero su reglamento de aplicación un poco menos, se toma un poquito más de tiempo, pero en sentido general, ¿qué valoración tienes tú de lo que ha pasado, de lo que ha hecho el Intran? ¿Cuál es tu valoración hasta el momento? Bien, lo primero es que tenemos la promulgación, es decir, una decisión muy valiente que nosotros resaltamos del presidente de la República de promulgar la ley. Ustedes saben que habían sectores que no querían que esta ley, porque no había ley de transporte, ni ley de seguridad vial, ni de movilidad, lo que teníamos era una ley 241. Eso es un paso de avance. Sí. Ya no hay excusa para decir que no tenemos ley. Ley ya hay y posiblemente para 20 años, porque esta ley inicia la primera reforma y modernización del transporte, de la movilidad, del tránsito y la seguridad vial, y debió aprobarse incluso hace más de 20 años. En el año 96, cuando nosotros ascendimos por primera vez al poder, ya hace tiempo venía el sector en caos, en distorsión. Lo segundo también es que se aplicó lo que tiene que ver con uno de los aportes más importantes de la ley, que es la reforma institucional. La eliminación de instituciones que más que aportar lo que hacían era afectar el desenvolvimiento del sector, no aportaban mucho. Sí. La eliminación de la OTTT, el FONDET, el CAR, la DGTTT, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, que se llevó a la ley 8701 para que los choferes tengan seguridad social, porque esta ley le establece seguridad social a los choferes. Es un paso importante. ¿Por qué? Porque antes habían alrededor de 12 instituciones y no estaban definidos. Aquí nosotros retomamos la autoridad del control, definimos una única autoridad, una única directriz, una política pública y un ente de referencia para que alguien que venga de fuera o localmente tenga quien sea el ente rector, y es el Intran. Se definió la reforma de la AME, que pasó a ser la DGCET. Se le definieron también las atribuciones a los alcaldes, es decir, cuál es el rol que van a tener las alcaldías y los ayuntamientos y los distritos municipales con respecto al Intran y la coordinación que debe tener el Intran con ellos. Sí. Pero también se definió el tema de los operadores, de los prestadores. Se definió en esa ley que tanto la ONSA como la OPRE, el teleférico y los operadores del Estado, que son oficinas públicas, deben ser transformadas. Ese paso todavía no se ha dado. El presidente de la República debe tomar esta decisión de convertirla en empresas prestadoras de transporte. Ya los transportistas privados, también de sindicatos que eran federaciones, pasaron a ser empresas prestadoras de servicio con una licencia de operación. Ese paso, aunque mucha gente no lo ha entendido, es uno de los más importantes. Y luego entonces ahora deben venir todos los temas relativos a las políticas públicas, al cumplimiento de la ley, a la aplicación de esos 360 artículos y, como muy bien tú hablabas, Joana, 32 reglamentos. Nosotros definimos en esa ley que son reglamentos técnicos, operativos del sector, que la ley le dio un plazo al Intran y al Ejecutivo de 6 meses, pero ellos se tomaron un año para definir una cantidad en 6 meses y lo otro en 12 meses. Es decir, que en esa parte de la reforma vamos avanzando. Ahora, la ley misma establece un plan estratégico nacional de seguridad vial a largo plazo, es decir, en el mediano y el largo plazo, y también un plan estratégico de movilidad urbana e interurbana que lleve al Estado a definir unas políticas públicas de una movilidad integral, sistémica y holística, es decir, que se vea la movilidad de personas y de mercancías desde el punto de vista del Estado como políticas públicas de manera integral. Y luego ya acciones que deben verse en la calle, es decir, resultados que la gente está esperando en la calle, que se pudieran llamar como victorias tempranas, que no necesitan recursos, no necesitan tiempo, lo único que necesita es decisión y voluntad de hacer las cosas y que el pueblo le esté esperando. Ya tenemos ley, yo creo que hay medidas que no hay que postergarlas, que hay que tomarlas y que sobre todo van a redundar en beneficio del ciudadano de a pie, del que toma pasajeros, del que toma choferes y del que conduce. Es decir, yo creo que desde el punto de vista de la aplicación, aquí la DGCET
tiene, aparte del Intran y los alcaldes, un gran rol porque es el fiscalizador, viene siendo el que viabiliza, fiscaliza y llena el acta de infracción de los violadores, pero también aquí va mi exhortación, que siempre lo hago, a la justicia, al Ministerio Público y a los jueces, que son quienes en definitiva como tercer poder del Estado tienen que ver con el régimen sancionador. Es decir, la Procuraduría General de la República y los jueces en los tribunales especiales de tránsito y en los demás tribunales, porque no todo es penal, también hay temas administrativos que desprende esta ley, sí, y también temas civiles y laborales, enfrentamiento entre los choferes con sus empleadores que van a los tribunales laborales. Yo creo que aquí la justicia tiene una herramienta que anteriormente no tenía para juzgar en derecho las violaciones a esta ley. Muy bien, entonces Tobías, de esas acciones que no incluyen grandes recursos y que se pueden implementar a corto plazo, partiendo de la inspiración del legislador, ¿cuál usted entiende que están pendientes y que se pueden aplicar y que serían impactantes de manera positiva para el sector? Bueno, por un lado, yo siempre establezco que en el caso de la DGCET sí, tiene el rol de ordenar las vías, el tránsito, las violaciones. Tiene un rol fundamental porque, por ejemplo, nosotros tenemos una gran cantidad de agentes, pero con el simple hecho de que la DGC establezca junto con el Intran y los alcaldes cuáles son las vías donde se debe estacionar. Las vías generalmente no se diseñan para estacionarse, sino para que los vehículos circulen, pero como aquí cuando se construyen las torres, las edificaciones, no se le da espacio a los parqueos, tenemos un gran problema de estacionamiento público. Y entonces las vías son utilizadas para parquear, pero esta ley prohíbe el doble parqueo. Entonces, con una simple decisión entre la alcaldía que defina en la sala capitular bajo un estudio, exacto, el parqueo paralelo, un estudio que determine si es norte-sur, sur-norte, este-oeste o este, cuál es la vía donde se debe parquear y libera y deja lo que le llaman el nivel de servicio mejor en un 50% y hasta un 66%, los niveles de servicio que están diseñadas las vías, sí, con esa simple medida de que la alcaldía lo defina y que la DGC lo fiscalice y que se pongan las sanciones adecuadas. Nosotros vamos a ver un cambio en muchas intersecciones que hoy por hoy te parquean en paralelo y casi no te dejan ni siquiera un vehículo, sí, que pase. Y ahí vienen a veces enfrentamientos de violencia, que me peló el vehículo y conflictos entre los conductores. Y es por una medida que no implica muchos recursos. Eso lo que implica es decisión, voluntad política y que se coordine su ejecución con las alcaldías y el Intran y la DGC. Pero vamos a otra más simple también. El tema de los agentes de la DGC en los semáforos. Este es el único país del mundo donde, estando los semáforos funcionando, pues un agente sustituye. Esa es la queja generalizada. Esto es complicado. Primero porque se supone que el semáforo, aparte de ser un dispositivo de control de tráfico, es una señal. Y a los niños le enseñan que el rojo es para parar, el verde es para seguir y el amarillo para tomar precaución y prevención. Y en ese sentido, cuando tú ves que le enseñas a los niños en la escuela que el rojo es para parar y la gente te está diciendo que cruce, entonces es complicado. A mí me ha pasado que a veces el semáforo está en rojo, un agente me dice que pase y otro me dice que me pare, porque a veces hay dos agentes, entonces la pregunta es ¿a quién le creo? Al de que me dio el paso, al que me está prohibiendo, o al... Entonces yo creo ahí, Johanna, que los agentes deben ponerse, y es mi recomendación, los agentes solamente se necesitan en una condición de emergencia, sí, es decir, la vía se entaponó, se trancó, ¿verdad? Va pasando una persona VIP como el presidente de la República o hay un choque en la intersección que requiere la intervención, pero los agentes se deben poner antes de la intersección. Esos mismos agentes que tú lo tienes sustituyendo el semáforo, lo pones antes de la intersección para fiscalizar el paso de peatón, la cebra, y que los peatones crucen, claro, pero también después del semáforo para fiscalizar los que se van en rojo. Claro, claro. Y ya ahí tú estás logrando mejorar la imagen de una institución que no está para sustituir los semáforos, y que tú lo ves en muchas vías, y eso le mejora la imagen a esa institución, pero le garantiza la calidad de la vida al peatón que va a pasar por su paso, que se gastó un dinero y un derecho que tiene, y al conductor también, y a los violadores la sanción. Te estoy diciendo medidas que no requieren inversión de recursos ni esperar 10 años. Eso ha sido difícil, la antigua AMET no entendió eso. O sea, el director que estuvo ahí no entendió eso, y el de ahora tampoco entiende lo mismo. Eso es una queja generalizada de la población de por qué un agente DGC tiene que estar si el semáforo está funcionando bien. Entonces,
dura 10 minutos en una dirección y al otro le da 5 segundos. Hubo una vez que Es lo retiraron, imposible. Joana, por un mes o 2 semanas y la capital se desentaponó. ¿Qué te dice con esto? Que si el semáforo funciona, no hay por qué intervenirlo. Mira, tú vas a Estados Unidos donde ni siquiera hay agentes y a veces ni siquiera semáforo No hay. se ve. Tú tienes la luz, la señal de pare. Los vehículos llegan, la gente sabe cuál es su vía, ¿verdad? Su preferencia. Sí. Pasan 3 vehículos y los otros te dejan pasar 3 más. Pasan 3 vehículos y de manera automática el civismo y el comportamiento Sí, sin lógica un semáforo, elemental, sin un policía Así es. y solamente con una simple señal de pare te está diciendo la forma y el comportamiento cívico de cada uno de los ciudadanos. Yo creo que ahí está también la clave, porque tener un agente para cada uno de los dominicanos tampoco va a ser Sí, posible, no. y la tecnología ayuda Pero la mucho en eso. educación ahí juega un factor muy importante, Tobías también. Incluye la ley de educación, hay que educar a la gente, aunque parezca como innecesario, pero no lo es. O sea, la gente necesita orientación, la gente necesita educación. O sea, saber que si vas a girar a la derecha, no puedo venirme desde el tercer carril de la izquierda. Y eso pasa y lo vemos Y si todos no va a los girar, días. ocupar ese carril tampoco. Precisamente, Que da impotencia. nosotros genera nos impotencia. afanamos mucho en la educación para la prevención. Esta ley es una ley para salvar vidas. Sí. Y si tú la lees, te vas a dar cuenta, nosotros recuperamos la escuela Enevial, que estaba en el FONDE, y eliminamos el FONDE. Sin embargo, nosotros recuperamos la escuela Enevial porque le dimos una importancia capital en el establecimiento de las políticas públicas de llevar la educación vial en las escuelas como contenido de asignatura, desde la parte inicial, que son las estancias infantiles, donde muchas madres dejan a sus niños, los colegios, la parte preescolar, pero también la parte básica, el nivel básico, donde ya el ciudadano, el niño está alfabetizado y necesita aprender de normas de conducción que pueden ser aprendidos en el nivel básico. Y finalmente en el nivel medio, que ahora se ha dividido en primera de media y segunda de media, en 6 años la educación media. Se está haciendo sobre suficiente. todo en los en las escuelas que son politécnicos, Ajá. que el que sale con una profesión es casi seguro que vaya a hacer un taller, que vaya a formar un pequeño negocio, una pequeña empresa, y la licencia de conducir va a ser una herramienta de trabajo. Entonces, educar en esa parte para que esos jóvenes que ya van a salir del bachillerato tengan los conocimientos teóricos. No te voy a decir la parte práctica, que eso se aprende en una escuela privada, ¿verdad?, de conducir. Sí. Pero sí tú le puedes dar en esos 6 años los 16 temas que están en el manual de conductor que nosotros lanzamos cuando fuimos director de tránsito en el 2016, tú puedes insertarlo ahí para que ese bachiller ya salga con una conciencia, incluso pueda ir a apelar al teórico, al examen teórico, no hacia el práctico. Sí, correcto. Pero antes de ir al tema político, Tobías, que tenemos... Qué bueno. Antes de ir al tema político, yo siento que el Interán ha hecho como muchas cosas, pero como que no ha hecho ninguna. O sea, como Todo que... junto y O nada. sea, como que muchas cosas, pero como que yo no he visto, no sé si soy yo una percepción mía o si usted piensa igual. ¿Usted piensa lo mismo? Bueno, yo pienso que puede hacerse más, que pudo haberse hecho más, que pudimos avanzar más, porque ya tenemos 1 año y pico, pero yo creo que el tiempo y el espacio y también el tema de los recursos, hay que entender que aquí había un problema acumulado de más de 30 años, sobre todo en el transporte terrestre, la seguridad vial, que nos llevó a ser el país más violento en las vías, con 29.3 fallecidos según el último informe, y los recursos presupuestarios, la formación. Mira, ahora se requiere que se formen muchos agentes, que se formen ingenieros y especialistas en movilidad, en transporte, en seguridad vial, pero también los empleados de estas instituciones que desaparecieron, formarlo en la nueva cultura hacia el cual debe apostar. Correcto. Y adicional a eso, Joana, el uso de las tecnologías. Yo creo mucho en las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Incluso esta ley apuesta a la imposición de multa a través de fotomultas, con cámaras, a los semáforos inteligentes, a las ciudades inteligentes en el caso de los municipios, y sobre todo que las soluciones viales y de transporte tomen en cuenta las tecnologías. Vamos a tener que invitarlo nueva vez, Tobías, solamente para hablar del tema político, porque el tema transporte y la ley nos llevó prácticamente todo el tiempo a la entrevista. Sí. Pero dígame, ¿cuál es su candidato a la presidencia del PLD?
Bueno, nuestro candidato es Manuel Crespo. Nosotros estamos trabajando con Relevo Democrático de hace 2 años que Manuel decidió pues aspirar a la presidencia de la República y hemos estado recorriendo el país y presentando una propuesta programática desde el punto de vista de la renovación política que se va a dar. Eso se va a dar de manera natural y tal vez no por un tema de edad, sino por un tema hasta de coyuntura y hasta de cansancio. Todo en la vida tiene un ciclo y al final no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Yo creo que el relevo y la renovación se va a dar en los próximos años. Muchas gracias, Rafael Tobías Crespo Pérez, por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez.